Soy un hombre de 38 años, felizmente casado con una mujer de 41 años desde hace unos 15 años. Tenemos dos niños fantásticos en la escuela primaria. Al principio, nuestra relación fue fluida y sin problemas, pero las cosas empeoraron después de casarnos. A pesar de nuestros esfuerzos por arreglar las cosas, no pudimos mantener la estabilidad. Intenté constantemente cumplir con sus expectativas siempre cambiantes y sentí que tan pronto como resolvía un problema, surgía otro. Este ciclo fue agotador, haciéndome sentir cansada y decepcionada. Hace unas semanas, tomé la difícil decisión de mudarme de nuestra casa. En diciembre me confió que se consideraba frígida y que no tenía ningún interés en estar cerca. Aunque había dejado de iniciar una relación hace unos años, ella afirmó que era exclusiva de ella. Buscamos terapia para abordar nuestros problemas de cercanía y descubrimos su trauma pasado. Pasamos varios años en terapia, incluso buscando ayuda especializada de otro terapeuta. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestra situación se deterioró y durante los últimos 7 años no hemos tenido vida en la cama. He luchado contra una depresión leve a lo largo de mi vida y finalmente necesité medicamentos para afrontarla. La combinación de estos medicamentos y mis hijos impidieron que me derrumbara. En el nuevo año noté inquietud en mi esposa. Comenzó a reconectarse con viejos amigos en diferentes estados, algunos de los cuales estaban atravesando un divorcio. Después de pasar tiempo con ellos, confesó que quería divorciarse. El dolor de nuestras luchas en las relaciones se volvió insoportable. Esta vez sentí que estaba de luto por la pérdida de toda nuestra familia. Mientras lidiaba con mis emociones, comencé a reorganizar mi vida siempre que podía. Actualmente estoy en el proceso de poner las cosas en orden. Actualmente está en un receso laboral y casi todos los días, cuando llego a casa con los niños, ella está ausente. Ella se retira a nuestra habitación y, en ocasiones, su insatisfacción con los niños o conmigo me ha llevado a llevarlos con sus abuelos para protegerlos del ambiente tenso en casa. Durante estos tiempos difíciles, solo pedí apoyo a mi hermano y a su esposa. Dada la continua batalla de mi madre contra el cáncer, no quería agobiarlos más, pero un fin de semana las cosas cambiaron. Durante un raro momento libre, mi esposa decidió pasar tiempo con sus viejos amigos. Sintiéndome fuera de lugar, le pedí a mi hermano conversar. Durante nuestra charla, mencionó que su esposa quería hablar de algo importante y sus palabras me sorprendieron. Sugirió que tal vez deberíamos considerar no retrasar el divorcio y hablar con nuestros padres. Reveló que hace unos años tuvieron una aventura. Durante unas vacaciones familiares, una conversación entre mi esposa y la esposa de mi hermano tomó un giro inesperado. Mi esposa dijo: «Si alguna vez nos divorciamos, le quitaré todo lo que tiene». Mi corazón se aceleró y tuve un ataque de pánico, el primero desde mi adolescencia. Sus declaraciones estaban tan fuera de lugar que no podía creer que hablara en serio. Me volví hacia mi hermano en busca de respuestas, desesperada por saber si era una broma. Su esposa confirmó que mi esposa hablaba en serio. Luego compartió esta revelación con mis padres, lo que me llevó a llamarlos. Durante esa llamada, mis emociones estaban alborotadas. Lloré, me sentí incómoda y profundamente herida. Sentí pena por agobiarlos, especialmente considerando sus propios desafíos. Durante la conversación, mi madre reveló que mi esposa le había confiado años atrás. Resultó que mi esposa estaba celosa de uno de mis primos que se había divorciado recientemente. Ella admiraba su coraje, pero mi madre decidió no decírmelo, pensando que no importaba. De repente, todo empezó a tener sentido. Una imagen más clara de mi esposa empezó a formarse en mi mente. Siempre había tenido sospechas, pero cada vez que las expresaba, ella las ignoraba y me acusaba de ser paranoico y tener problemas de confianza. Ella me convenció de que no era capaz de realizar tales acciones, haciéndome dudar de mi intuición. Con el tiempo, seguí recopilando información sobre nuestras responsabilidades financieras, impuestos y otros asuntos importantes. El comportamiento de mi esposa se volvió cada vez más errático y parecía que se estaba distanciando de nuestra relación. Con frecuencia buscaba oportunidades para estar lejos de nuestro hogar y le tenía una fuerte aversión. Con el tiempo, encontró consuelo viviendo con la anciana madre de su amiga, que solo pedía un alquiler mínimo.
Resultó que esta mujer ansiaba compañía y necesitaba ayuda con las tareas del hogar. Hace unas semanas, después de una noche de fiesta con amigos, nos sentamos con los niños para conversar abiertamente sobre la situación. Uno de nuestros hijos, visiblemente molesto, buscó consuelo abrazando fuertemente a su madre mientras otro niño reaccionaba con más calma, pero las emociones del tercer niño estaban a flor de piel. Al enterarse de que se llevaría al perro de la familia con ella en menos de una semana, decidió mudarse antes de lo planeado. Mis turnos matutinos en el hospital dificultaban que ella regresara a casa a las 2 de la madrugada para cuidar a los niños. Finalmente llegó el día en que ella se mudó según lo previsto y mis padres recogieron a los niños. Desafortunadamente, se fue sin siquiera despedirse de los niños con un abrazo. Menos de una semana después de su partida, reuní el coraje para consultar a un abogado e iniciar el proceso legal. Sorprendentemente, cooperó con el abogado y rápidamente firmó todos los documentos necesarios para hacer avanzar el caso. Sin embargo, durante el tiempo que los niños estuvieron bajo mi cuidado, ella no hizo ningún esfuerzo por contactarlos. Sus interacciones con ellos eran limitadas y, según los niños, a menudo prefería hacer ejercicio y enterrarse en su teléfono sin un interés genuino en sus vidas. Lamentablemente, parece que mi esposa carece de un interés genuino en la vida de nuestros hijos, excepto en mantener su apariencia. No profundizaré en más detalles. Después de su partida, poco a poco me adapté a la situación y me esforcé por proporcionar un entorno estable para nuestros hijos. Durante sus visitas, incluso le proporcioné comida cuando enfrentaba dificultades financieras y no tenía nada para comer. También le ofrecí ayuda financiera un par de veces cuando ella estaba en una situación difícil. En un intento por mantener el civismo, decidí brindarle algo de ayuda financiera, considerándola una contribución a nuestra cuenta compartida, que aún no habíamos dividido. Algunos podrán criticar esta decisión como una tontería, pero creo que fomenta un mejor ambiente y contribuye al bienestar de nuestros hijos. Eso es lo que me digo a mí mismo y no es del todo falso. El colofón de todas estas cuestiones se produjo a finales de la semana pasada cuando se llevó a los niños unos días, coincidiendo con uno de mis turnos largos. Al regresar a casa del trabajo ese día, utilicé conscientemente el tiempo sin mis hijos para dedicarme a diversos pasatiempos y actividades que disfruto, incluido trabajar en música. Configuré mi computadora y comencé a conectar todo. Desafortunadamente, seguían apareciendo en la pantalla mensajes molestos sobre problemas de sincronización con la cuenta de iCloud de mi esposa. Decepcionado, intenté resolver el problema. Mientras navegaba por las fotos en mi computadora, me topé con algo inesperado. Si cree que sabe lo que pasó después, sus suposiciones son correctas. A pesar de sus intentos de limpiar la computadora antes de irse, algunos restos pasaron desapercibidos. Para mi sorpresa, encontré una gran cantidad de fotos y videos, algunos de los cuales eran explícitos y revelaban su infidelidad con un amigo en común. Este descubrimiento fue devastador, ya que sentí como si hubiera pasado los últimos 15 años de mi vida en un matrimonio construido sobre una falsa ilusión. Destrozó la imagen que había creado a lo largo de los años. Al día siguiente de descubrir estas pistas, ella trajo a los niños a casa y yo hice un esfuerzo por mantener la compostura. Elegí no confrontarla sobre lo que había encontrado, tratando de mantener un sentido de normalidad por el bien de nuestros hijos. Hay otros aspectos de esta historia que quizás comparta en el futuro. Una parte de mí aprecia haber hecho todo lo que pude para salvar nuestra relación, porque sin esta revelación, podría haber permanecido ajeno a la verdad. Me pregunto si me habría arrepentido de no haberme esforzado más. Sin embargo, otra parte de mí subraya la importancia de confiar en la intuición. A veces, cuando algo no te parece bien, es fundamental no dejar que otros te convenzan de lo contrario. No estoy sugiriendo que la intuición sea siempre precisa, pero no debería descartarse. En cualquier caso, para brindar más contexto, permítanme llenar algunos vacíos. En primer lugar, la persona con la que engañó no está casada. Él es su exnovio. Descubrí un mensaje que ella le envió durante nuestras sesiones de terapia, en el que describía vívidamente un sueño en el que participaba en un acto con su exnovio. Ella concluyó el mensaje aconsejándole que no me lo revelara, alegando que yo reaccionaría fuertemente.
Cuando la confronté sobre esto, ella hizo caso omiso de mis preocupaciones, dijo que estaba exagerando e incluso sugirió que nuestro terapeuta compartía la misma opinión. Curiosamente, resultó que este terapeuta era el mismo que había visto durante su adolescencia y principios de los 20. En retrospectiva, me pregunto por qué alguna vez pensé que este terapeuta era la elección correcta. Quiero enfatizar la importancia de la honestidad y la comunicación abierta. Déjame aclarar que no tengo intenciones de compartir ninguna de sus fotos. Los veo como evidencia innegable de su infidelidad y, sí, tienen la marca del tiempo. Planeo proporcionar toda esta información a mi abogado. Desde principios de enero, he documentado diligentemente cada día, registrando cuidadosamente el tiempo y los detalles de sus acciones e interacciones con los niños. Ahora que se ha mudado a su propia casa, ya no podré grabar en vídeo estas interacciones. Consideré la opción de grabar audio durante nuestras conversaciones personales y mi abogado apoyó esta idea. Actualmente, parece que está profundamente enamorada de otra persona y espera divorciarse, especialmente porque tiene derecho a la mitad de mi 401k. En cuanto a nuestra propiedad, antes de que ella se mudara, logramos dividirlo todo amigablemente. A decir verdad, no teníamos mucha propiedad para dividir porque vendimos nuestra casa a fines del año pasado. Después de la venta, mi esposa y yo decidimos mudarnos a la antigua casa de mis padres, que está en un fideicomiso y no nos pertenece a ninguno de los dos. Dividimos equitativamente el dinero que recibimos de la venta de la casa entre nosotros. Desafortunadamente, mi esposa logró gastar su parte de aproximadamente $14 en menos de 2 meses, dejando muy poco atrás. Parte de este dinero se destinó a mantener a su amante, como lo indica un billete de $100 que tengo. Puede haber otras pruebas de gastos similares. Inicialmente, acordamos un acuerdo de custodia 50-50 para los niños, sin que ninguno de nosotros pagara pensión alimenticia ni manutención infantil. Sin embargo, después de que esta situación salió a la luz, mi abogado mencionó que el acuerdo original podría no tener mucho peso legal. Me ofreció formalizarlo si quería, pero en ese momento le dije que no se preocupara ya que no había trascendido información al respecto. Aproximadamente una semana después, mencioné el tema de la revisión del acuerdo de custodia con mi esposa. Sugerí ajustarlo a una división 60-40 a mi favor. Sorprendentemente, cuando le propuse que se convirtiera en la tutora principal, aceptó sin ninguna resistencia. Sospecho que su enfoque actual en su propia vida la ha llevado a crear la imagen de una madre responsable. Su propia madre a menudo entabla conversaciones con ella, creyendo que está cumpliendo con sus deberes parentales, lo que solo aumenta el estrés de mi esposa. Ayer recibí una llamada telefónica inesperada de ella. Esto era inusual ya que normalmente se comunica mediante mensajes de texto. Tuve la impresión de que quería hablar sobre la persona con la que está saliendo, pero sus verdaderas intenciones me sorprendieron. Durante la llamada, entre lágrimas compartió sus dificultades con la fisioterapia debido a una lesión en el dedo del pie que sufrió en el trabajo el año pasado. Expresó frustración por el lento progreso del tratamiento y la dificultad para mover el dedo del pie correctamente. Además, mencionó que no puede conducir por motivos de salud. Durante nuestra conversación, ella me dijo que está muy involucrada en ejercicios físicos, lo que me hizo sonreír levemente por primera vez desde que encontré las fotos y videos incriminatorios. También habló de dificultades económicas y dudas sobre vender la casa donde ahora vive con otra persona. Además, expresó su preocupación sobre cómo administrará su tiempo con los niños cuando regrese al trabajo, a pesar de haberlos llevado con ella los fines de semana a tiempo parcial durante las últimas 2 semanas. Mencionó que tenía muchos planes para el próximo fin de semana en la ciudad. Durante la conversación, se hizo evidente que le resultaba difícil pasar un tiempo constante con los niños y que no podía verlos con tanta frecuencia como le gustaría. En respuesta, traté de ser complaciente, esperando que pudiéramos trabajar juntos para establecer una rutina diaria que le permitiera un acceso regular a los niños. Sin embargo, mencionó casualmente que su plan inicial de acercarse a nosotros podría no ser factible debido a los posibles altos costos. Quizás tenga que alejarse aún más, unos 24 kilómetros. En respuesta a su incierta situación de vida, le aseguré que, por el bien de los niños, encontraríamos una manera de resolver el problema.
Pero para mi sorpresa, ella parecía abierta a esta posibilidad. Ella mencionó casualmente la idea de cruzar la frontera hacia un estado vecino para asegurar mayores ingresos a pesar del aumento del costo de vida. Esta decisión significaría que estaríamos bastante lejos, entre 70 y 90 millas, lo que haría probable que ella viera a los niños aún con menos frecuencia. No pude evitar sentirme descorazonado, ya que apenas podía imaginar cómo un movimiento tan significativo se alinearía con el horario y el bienestar de los niños. Mientras observaba cómo se desarrollaba la situación y consideraba nuestras responsabilidades compartidas, no podía evitar la sensación de que ella estaba cada vez menos interesada en nuestros hijos, casi como si estuviera tratando de transferirme sus deberes paternales. La idea de que ella quisiera alejarse tanto de los niños que trajimos a este mundo me preocupaba profundamente. Después de tomar la decisión de resolver la situación, me embarqué en una investigación para descubrir más piezas del rompecabezas. En el curso de esta investigación, indagué en la cuenta de redes sociales de su amante y encontré evidencia explícita sobre su pareja. Esta revelación fue una dura realidad para ella. Se hizo evidente que estaba dispuesta a abandonar a sus propios hijos para estar más cerca de su amante. Su decisión de mudarse fue motivada principalmente por la oportunidad de estar con su amante, lo que la llevó a considerar abandonar a nuestros hijos y las responsabilidades parentales, dejándome a mí como el único cuidador. Al mismo tiempo, su objetivo era mantener la apariencia de una madre responsable frente a familiares y amigos. No podía imaginar cómo uno podía alterar toda su vida y su agenda basándose en los caprichos de su amante. Estaba devastada, llena de dolor y de ira. No podía dejar que eludiera sus responsabilidades como madre. Al observar su intento de mantener la fachada de una madre cariñosa mientras planeaba abandonar a nuestra familia, tomé medidas decisivas. Me comuniqué con mi abogado y presenté una solicitud para rescindir sus derechos de paternidad. Cuando me llamó para castigarme por mis acciones, le revelé la verdad. Su decisión de dejar a la familia estuvo influenciada únicamente por su pareja. Le imploré que considerara transferirme la custodia de los niños. Durante nuestra conversación parecía que ella estaría de acuerdo, pero su postura cambió rápidamente. Cuando le mencioné que no ocultaría la verdad, ella reaccionó con ira y sorpresa. Se negó rotundamente a renunciar a sus derechos de paternidad y mantuvo obstinadamente la fachada de la maternidad, a pesar de que sus acciones sugerían lo contrario. Era evidente que a ella le importaba más cumplir sus propios deseos que el bienestar de nuestros hijos. La decepción y la determinación brotaron dentro de mí, impulsándome a revelar la verdad a su familia. Creí que era necesario que comprendieran el tipo de persona en la que se había convertido. A pesar de lo doloroso de este paso, lo consideré esencial para asegurar el futuro de mis hijos. Al enterarse de mis acciones, se enfureció y objetó persistentemente mi decisión. Dejó en claro que tenía la intención de continuar con su mudanza y no tenía intención de renunciar a sus derechos maternos. Ella propuso que fuéramos copadres desde una distancia considerable. En respuesta, ella me acusó de ser vengativo y manipulador, pero decidí no discutir con ella. En cambio, busqué asistencia legal y HABLE con acento agudo de la pensión alimenticia con mi padre. Cuando se dio cuenta de que recibir una pensión alimenticia requeriría que ella contribuyera financieramente al sustento de nuestros hijos, algo que no podía permitirse, la situación cambió. Su pareja tampoco parecía dispuesta a asumir esa responsabilidad. De repente, empezó a preocuparse por preservar su reputación. Abrumada por las responsabilidades de una madre responsable, no podía soportar el peso financiero de la pensión alimenticia y temía mayores daños a su imagen. Al final, abandonó sus planes de reubicación y, de mala gana, aceptó continuar con la custodia compartida de nuestros hijos. Esta victoria fue obtenida con esfuerzo y arraigada en mis principios inquebrantables. A pesar de saber que ella priorizaba a su amante sobre nuestros hijos, me negué a comprometer su bienestar por ella. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para garantizar que la madre de mis hijos siguiera siendo parte de su educación y de sus vidas. Naturalmente, su amante no quería estas complicaciones y pronto desapareció de la vida de mi ex-esposa. Después, hizo intentos activos de seducirme y reavivar la relación para volver a nuestras vidas con los niños. Sin embargo,
Le transmití firmemente que no tenía ningún interés en alguien tan deshonesto y voluble como ella. El final de la historia. Soy una enfermera de 50 años y trabajo diligentemente en un hospital ajetreado. Actualmente me encuentro en un momento crucial de la vida. Frente a mí hay un papel verde con mi nombre y firma, y es un documento de divorcio. Mientras lo miro, dejo escapar un profundo suspiro. Permítanme presentarles a mi esposa Mary, que resulta ser 3 años menor que yo. Nuestra historia comenzó hace 5 años cuando me casé a la edad de 45 años. Nos conocimos en el trabajo, donde Mary era asistente médica. Ambos estábamos tan concentrados en nuestras carreras que encontrar un compañero de vida no era algo en lo que pensáramos mucho. Pero el destino tenía otros planes y empezamos a salir, lo que finalmente llevó al matrimonio. Teniendo en cuenta nuestras edades, nos tomamos las cosas con calma antes de decidir casarnos. Después de unos años de noviazgo, nos casamos más adelante en la vida, conmigo a los 45 años y Mary a los 42. Decidimos no tener hijos y dedicamos nuestros años el uno al otro. No sabíamos que nuestra visión ideal del matrimonio pronto se pondría a prueba. La realidad tenía planes diferentes para nosotros. Nuestros trabajos exigentes conducían a horarios conflictivos, especialmente debido a mis turnos nocturnos. Los problemas de salud, especialmente para María, se convirtieron en parte de nuestras vidas. Llegó la menopausia y trajo consigo una serie de desafíos como irritabilidad constante, fatiga, cambios de humor y confusión emocional. Aunque me esforcé por entender completamente por lo que estaba pasando, estaba claro que Mary estaba sufriendo. Nuestras vidas se llenaron de disputas menores y nuestra relación se vio ensombrecida por el cansancio y la insatisfacción. A lo largo de 5 años, nuestro cariño se había convertido en indiferencia. Comencé a cuestionar el propósito de nuestra relación. Cada día parecía un campo de batalla con discusiones e intercambios amargos. ¿Era esta la vida que debíamos vivir? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Mary regresó a casa. Me saludó con apatía al entrar, escondiendo los papeles del divorcio debajo de la mesa. La esperé en la sala y cuando apareció, su estado de ánimo coincidía con la atmósfera fría. Incluso un simple subidón se sentía como un recordatorio del amor que se había desvanecido. Haciendo acopio de valor, mencioné el tema del divorcio. La reacción de Mary fue inesperadamente tranquila. Ella no mostró sorpresa ni tristeza. Su comportamiento sereno reflejaba aceptación. Su respuesta coincidió con el estado gélido de nuestra relación. Intercambiamos pocas palabras, le entregué los papeles del divorcio y ella los firmó sin dudarlo. Mañana planeo presentar estos documentos al ayuntamiento, marcando el final de un capítulo de 5 años en nuestras vidas. En este punto de inflexión, reflexiono sobre el viaje que emprendí, un matrimonio tardío nacido del trabajo, una unión que parecía prometedora pero sucumbió a sus desafíos. Mientras estoy al borde del cambio, pienso en las decisiones que nos trajeron hasta aquí. A veces, las complejidades de la vida deshacen incluso los vínculos más fuertes, dejando atrás recuerdos de lo que fue y lo que pudo haber sido. Prepararé la cena por última vez, dijo Mary. Su voz llenó la cocina mientras comenzaba a cocinar. Incluso después de firmar los papeles del divorcio, la conducta de Mary se mantuvo sin cambios. La rutina continuó. Cenó y se acostó temprano. Parecía extrañamente surrealista que nada pareciera diferente en la superficie, pero debajo de ello, efectivamente se había producido un cambio. Me di cuenta de esto justo antes de acostarme. Nuestro dormitorio parecía el mismo, pero algo había cambiado. Dormíamos en camas separadas, una práctica que con el tiempo se había vuelto desconocida. Compartir cama se había convertido en una rareza, reemplazada por la silenciosa separación de espacios separados para dormir. Mientras yo luchaba contra el insomnio, Mary inició una conversación. La distancia entre nosotros había limitado los intercambios significativos, pero esta noche fue una excepción. Recordamos nuestros primeros días, riéndonos al recordar un momento en que Mary solía colarse en mi cama, quejándose del frío y de sus juguetones intentos de llamar mi atención. En nuestra mejor época, los coqueteos sutiles eran comunes, aunque la edad había dominado esos impulsos. Esta noche, la elección de ropa de Mary parecía una reminiscencia de aquellos días.
Su diminuto pijama le trajo recuerdos. Ella captó mi mirada y expresó su deseo con una sonrisa de complicidad. ¿Puedo acompañarte en la cama? Hace frío, pidió, sus palabras flotando en el aire. Dudé brevemente, pero le di la bienvenida a las sábanas. Reconocimos el paso del tiempo, ya no los jóvenes amantes del pasado, ahora al borde de separarse. Con un entendimiento compartido, decidimos hacer de esta noche un recuerdo conmovedor. La presencia de Mary a mi lado me trajo recuerdos agridulces. A lo largo de los años, la vida la había cambiado, un testimonio de los desafíos que había enfrentado. No se trataba de reavivar el matrimonio, sino de un deseo silencioso de verla contenta. En medio de estos pensamientos, intercambiamos un simple buenas noches. El sueño pronto nos venció, poniendo fin al día. Llegó la mañana siguiente y Mary se había ido. Sus cosas habían desaparecido de nuestra habitación, sin dejar rastro de ella. Sin embargo, había una nota en la sala, un breve mensaje agradeciéndome e instándome a cuidarme. Eso es todo lo que dijo, una sentida despedida. Pasaron los meses y la vida tomó un nuevo rumbo. Un cambio de trabajo me llevó a un hospital ocupado, lo que me brindó un nuevo comienzo que me alejó de los recuerdos de un matrimonio fallido. El divorcio había creado malestar en el trabajo y la necesidad de estabilidad financiera influyó en mis decisiones. A pesar de estar soltera, mi dedicación al trabajo se mantuvo sin cambios. La idea del matrimonio era lejana. Por ahora, encontré consuelo en la ausencia de romances en el lugar de trabajo, un capítulo firmemente cerrado. Hace algún tiempo llegó un nuevo paciente del señor Jones. Mi jefe me llamó y mientras revisaba la documentación del paciente, me di cuenta de que esta persona estaba luchando contra el cáncer. Habían estado recibiendo tratamiento en otro hospital como pacientes ambulatorios, pero ahora estaban ingresados para recibir quimioterapia. Sorprendentemente, esta paciente tenía el mismo nombre que mi exesposa, Mary, y aún más sorprendente, su apellido coincidía con el apellido de soltera de Mary. Sintiendo una conexión extraña, fui a saludarla mientras le tomaba la temperatura. Disculpe, es hora de que le tomen la temperatura, dije mientras entraba a la habitación privada. El paciente, que había estado mirando por la ventana, se giró hacia mí. Para mi asombro, era Mary, la mujer que había estado casado una vez. Su rostro estaba pálido, sus mejillas hundidas y se veía increíblemente delgada, pero no había duda de que era ella. En una voz débil pero inconfundible, escuché el tono familiar de Mary. Ella también se sorprendió al verme. Pero mi sorpresa fue aún mayor. El cuadro médico mostraba la gravedad de su cáncer. Era más que una simple pérdida de peso o falta de energía. Al observar su condición drásticamente cambiada, estaba claro que estaba en condición crítica. El cuadro también indicaba que le habían diagnosticado cáncer justo antes de que nos divorciáramos. El día que mencioné el divorcio, Mary debió saber de su enfermedad. ¿Por qué no me hablaste del cáncer? Solté, aunque sabía que ya no tenía derecho a saberlo. Mary respondió, explicando que pensaba que nuestro matrimonio ya se estaba desmoronando, con o sin cáncer. Se culpó a sí misma por el deterioro y se dio cuenta de que no podía detenerme, especialmente teniendo en cuenta su tiempo limitado. Al escuchar su explicación, el arrepentimiento se apoderó de mí. ¿Por qué no nos habíamos comunicado mejor? ¿Por qué no había notado sus cambios? La había dejado pasar sola por su enfermedad, lo que había aumentado su dolor. A pesar de sus problemas de salud, ella había aceptado el divorcio. En medio de mi culpa y desesperación, Mary me regañó diciendo, «Eres más saludable que yo, así que no agaches tanto la cabeza». Me recordó las veces que me había apoyado durante mis momentos de duda. Ahora, me enfrentaba a las consecuencias de no pagar. Su amabilidad. La mujer que había sido mi apoyo durante 5 años estaba justo frente a mí. Miré a Mary con nueva determinación. Sabía que no tenía derecho a decir esto, pero quería cuidarla hasta que al final. Incliné la cabeza y, en respuesta, Mary me golpeó suavemente en la cabeza, con una mezcla de exasperación y alegría en su rostro. Con perseverancia, desgaste su desgana, y ella finalmente asintió con una expresión que combinaba ambas. Emociones. A partir de ese momento, cuidé a Mary.
A pesar de la visita de sus padres, estaba claro que necesitaba cuidados y apoyo adicionales. Si bien me preocupaba que su familia no me aceptara, lo hicieron. Al comprender las complejidades de la situación, con la familia de Mary viviendo lejos, me correspondió atender sus necesidades diarias. En los meses siguientes visité la habitación de Mary en el hospital sin falta, independientemente de mi horario de trabajo. Estaba allí antes y después del trabajo, durante los días libres y antes del turno de noche. El tratamiento de quimioterapia de Mary comenzó y, aunque había atendido profesionalmente a numerosos pacientes, la experiencia fue completamente diferente cuando se trataba de un miembro de la familia. Tratar a un extraño versus tratar a la familia provocó una oleada de emociones. Mi intención era brindarle apoyo profesional, pero inevitablemente, mi corazón se involucró profundamente en su viaje. Me sentí abrumado por la desesperación. Mary había comenzado inmediatamente el tratamiento después de nuestro divorcio, pero parecía ineficaz contra el cáncer metastásico. La dura realidad del tratamiento del cáncer, dolorosa y agotadora, era algo que afrontaba sola. Deseaba profundamente haber estado ahí para ella, pero la impotencia me mantuvo cautiva ante la adversidad. El espíritu de María permaneció intacto. Luchó su batalla con valentía, logrando incluso sonreír a pesar de la miseria. Su resiliencia, sin embargo, me recordó dolorosamente mis propias limitaciones. Poco podía hacer para aliviar su sufrimiento. Luego, un giro cruel. El tratamiento de Mary tuvo que suspenderse. Debido a su estado debilitado, las medidas agresivas ya no eran viables y tuvimos que aceptar esta realidad desgarradora. María lo aceptó con gracia, susurrando su intención de vivir al máximo los días que le quedaban. Me convertí en su pilar de apoyo, compartiendo risas con anécdotas, dando paseos en los días mejores e incluso intentando hacer manualidades juntas. Aunque mis intentos fueron a menudo torpes, la risa de Mary ante mis torpes creaciones nos trajo una inmensa alegría, y por un tiempo estos simples placeres fueron suficientes. En medio de estos tiernos momentos, el cáncer persistió y le pasó factura implacable. Nuestros días de alegría fueron fugaces ya que su condición se deterioró rápidamente. Las noches de insomnio estaban plagadas de dolor y las lágrimas corrían con mayor frecuencia, a menudo ocultas a mi vista. Los analgésicos ayudaron a aliviar su angustia, pero gradualmente su vitalidad disminuyó y su risa se volvió rara. Solo pude ofrecerle palabras de aliento, pero Mary las valoraba profundamente. Gracias por estar siempre ahí, expresó, reconociendo el significado de mi presencia. Mis visitas diarias le dieron fuerzas para continuar, sentimiento que compartía abiertamente. Su inmovilidad nos acercó y, sin embargo, seguimos siendo extraños a los ojos del mundo debido a nuestras elecciones pasadas. Lo había querido así, pero ahora el arrepentimiento me asintió. En un intento de transmitir mis sentimientos reavivados, le hice una propuesta sincera a Mary en esa tranquila habitación del hospital. ¿Quieres casarte conmigo? Finalmente pronuncié. La respuesta de María, alegre y afectuosa, expresó su alegría a pesar de su negativa. Si bien me encontré con un rotundo rechazo, no podía rendirme. Le presenté un certificado de matrimonio que ya tenía mi firma adornada. Su alegría ante el gesto era palpable, un testimonio de la conexión que habíamos forjado. Unos días después, María falleció, superando el tiempo esperado. Durante un mes luchó valientemente con una determinación inquebrantable. Mientras lloraba su pérdida y me preparaba para su funeral, me di cuenta de que había vivido un mes más. Gracias a nuestra fuerte conexión, los planes del funeral se concretaron rápidamente. Aunque no estábamos legalmente casados, los padres de Mary insistieron en que me sentara con ellos en la sección familiar. Al principio dudé, acepté y me sentí honrado por su gesto. El funeral continuó y finalmente nos dirigimos a la tumba. Sorprendentemente, no derramé lágrimas. Ya había llorado mientras cuidaba a María. Mientras esperábamos la parte final del entierro, me senté en un banco y miré fijamente al cielo. María ya no estaba en este mundo, dejando un vacío en mi corazón. Inesperadamente, la madre de Mary se fijó en mí. Ella dijo en voz baja, «Entonces estuviste aquí». Sus ojos rojos e hinchados revelaron la profundidad de nuestro dolor compartido.
Su dolor era sin duda más profundo que el mío, ya que había perdido a su hija. Me dio una carta que Mary tenía intención de recibir el día de su funeral. Con el corazón tembloroso recibí la carta y el diario que Mary había dejado. Al abrir el diario, descubrí que era tan simple y genuino como la propia María. Comenzó con notas breves sobre cosas cotidianas, pero se volvió más detallada cuando nos conocimos. Mary hizo una crónica de nuestras citas, mis evaluaciones laborales, nuestras conversaciones e incluso los contratiempos comunes de nuestra vida juntos. La entrada pasó de notas sobre mí a reflexiones sobre sus propios sentimientos. A medida que se acercaba la menopausia, su tono cambió. Expresó frustraciones y arrepentimientos, especialmente por cómo había dirigido sus frustraciones hacia mí. Lamentó su incapacidad para tener conversaciones productivas y reconoció mi creciente distancia emocional. Las últimas páginas del diario estaban llenas de un fuerte sentimiento de remordimiento, un tema recurrente, día tras día. Una fecha específica del diario me llamó la atención. Fue un mes antes de nuestro divorcio, el día en que se enteró de su diagnóstico de cáncer. Ella me había ocultado deliberadamente sus emociones, manteniendo un exterior duro. Destacó una entrada en particular, el día que le propuse el divorcio. Sus palabras pintaron un cuadro de su felicidad mientras recordaba nuestros tiempos anteriores y más felices. Pero luego su entrada terminó abruptamente, dejándome con el peso de sus pensamientos no expresados. No me había dado cuenta de cuán profundamente había estado pensando en mí. Con el corazón lleno de emoción, recurrí a la carta. Expresó su incredulidad al verme nuevamente en un nuevo hospital y su vacilación en cargarme con su situación. Sin embargo, mi oferta de cuidarla la había conmovido profundamente. Se disculpó por no poder negarse y por casi derrumbarse emocionalmente. Cuando le propuse matrimonio nuevamente, sus arrepentimientos se habían desvanecido y afrontó su inminente partida con aceptación. Me pidió que no llorara por ella y me instó a esperar hasta la vejez para reunirme en el cielo. Su último deseo fue claro: si mis sentimientos permanecían sin cambios, nos casaríamos nuevamente en el más allá. La carta terminaba con la promesa de conservar nuestro certificado de matrimonio. Mientras leía, las lágrimas corrían incontrolablemente. Las emociones de Mary brotaron de estas páginas y me conmovió la profundidad de sus sentimientos. El gesto de los padres de Mary de permitirme sentarme con la familia en el funeral coincidió con los deseos de Mary. Por un momento lloré abiertamente con los ojos hinchados, pero junto a la tumba recordé su deseo de que no llorara. Así que me compuse y me despedí de ella con una sonrisa. Mary descansó pacíficamente en el ataúd, sosteniendo nuestro certificado de matrimonio. Su expresión era tranquila y su agarre del documento era fuerte. Su firma, debajo de la mía, marcaba un vínculo que había soportado pruebas y dolores.